tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornada 2030. Gracias por estar con nosotros, Violeta. Buenas tardes. Hola Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira, queremos tratar un tema porque desde el 97 para acá el presidente de la República no ha tenido mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, ni en la Cámara ni de Senadores, ni en la de Diputados. Y esto ha dado lugar a que muchos politólogos ahí se adornen y digan que en realidad el votante mexicano es talentoso, es ingenioso y es responsable, consecuentemente nunca da mayoría absoluta al presidente de la República, y que esto sería un alto nivel de politización. Queremos saber si esta apreciación es correcta o en realidad no es así, y más bien es por casualidad que ocurran las cosas. Sí, ir por gobiernos compartidos, donde no hay una mayoría, como el PRI esperaba tener una mayoría absoluta en este gobierno para poder decidir todo, y finalmente las cosas no se le dieron como esperaba, no obtuvo la votación que ellos tenían esperado. Entonces, bueno, vamos a preguntarle a algunos especialistas qué fenómeno es el que está sucediendo aquí y cómo está votando la ciudadanía. Vamos a ver qué nos dijeron. Aquí hay que tener muy claro, es decir, en la acción que tienen por un lado los partidos políticos y por otro lado los ciudadanos que votamos. Eso de que se esté diciendo que el electorado ya tiene la madurez, pues de hecho al momento de que se hizo la reforma política y al momento en que se dio oportunidad a que ya no nomás hubiera un partido en el poder, sino que ya fuera la participación de varios partidos políticos, esto ha generado de alguna manera obviamente un equilibrio en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Los electores votan por la persona o por el partido de su simpatía. Ellos no van a ver, no calculan qué porcentaje, si yo voto por este partido, va a buscar el equilibrio contra el otro partido. No, aquí es libre. Tú dices, hay 3 candidatos a diputado local, ¿por quién voto? ¿Por el de verde, o por el amarillo, o por el rojo? No, pues a mí me simpatiza el rojo, pues voy por el rojo. Eso no quiere decir que ellos están haciendo cálculos para buscar el equilibrio de porcentaje para que cuando tomen posición esté un número equilibrado de diputados de un partido, de otro partido y de otro partido. No, esto es al azar, porque cada quien vota por las simpatías de su partido y eso depende también de cada partido político, de cómo haga su campaña, de lo que ofrezca, de los principios, etcétera, etcétera, del carisma de la persona. Y ahora, pues políticamente hablando, unos votan por la persona y otros votan por el partido, dependiendo. Si el candidato no es muy bueno, pues votan por el partido. Y si el candidato es bueno, pues votan por la persona, no importa del partido que sea. No hay que hacer de las cosas grandes, de las pequeñas, unas cosas grandes, porque todavía el proceso de participación en nuestro país para votar no es como en otros países en donde pues sí, están pendientes de qué está sucediendo y cómo están actuando las cosas. Y también hay muchos factores, bueno, no hay muchos, hay varios factores, entre ellos la desconfianza que tiene la ciudadanía en México por el abuso de varios políticos que lo estamos viendo a diario. Y hemos visto que al menos en estos 12 años, de 2000 a 2012, el Poder Legislativo asumió esa titularidad que durante décadas tenía el Ejecutivo Federal. Y ya ese voto en bloque unificado me parece que ha ido dejándose de lado y hoy comenzamos a visualizar ese voto diferenciado. Se vota por un partido político o por un candidato para una elección, pero para la otra se mide en cuanto a la decisión que se va a tomar. Y esto, su mandato en las urnas particularmente hacia el año 2000, 2006 y ahora 2012 es, señores, políticos, clase política que quiere gobernar a este país, pónganse de acuerdo. Si te doy una oportunidad revolución institucional a tu candidato Enrique Peña Nieto, pero tampoco le voy a entregar un cheque en blanco. Y eso me parece que le da fortalezas a las instituciones del Estado mexicano, precisamente a nuestra democracia incipiente, en la que precisamente la ciudadanía está esperando ver resultados concretos de sus gobernantes, de su clase política, del quehacer de los partidos políticos. Yo creo que a través de las urnas es como precisamente la ciudadanía ha dicho: queremos resultados, queremos reformas importantes, pero también queremos que se reconozca a otras fuerzas políticas, en donde la hegemonía
de un partido político es parte también, pues, de nuestra historia que no podemos olvidar. Creo que tiene razón Julián Salazar en el sentido de que esto que al final de cuentas se traduce en la no mayoría absoluta del presidente de la República en la Cámara, en el Congreso de la Unión, responde más que nada a otros factores más que a un propósito deliberado del elector de no darle mayoría en el Congreso, porque sobre todo un alto porcentaje de los electores no tienen un alto grado de politización, generalmente son los que incluso son los que al final de cuentas los partidos van y les entregan despensas, le entregan cosas, y yo dudo que ese elector esté pensando en eso, ¿no? Sí, como mencionan, pues muchas veces el elector lo que hace es votar por un solo partido, tanto para presidente, para senador, para diputado, difícilmente hace votos diferenciados. Lo que sí puede haber es un voto de castigo, pero entonces aquí puede ser que resulte más, pues, de las definiciones, a veces también de la alta competencia, por supuesto, como resultó en la elección, por ejemplo, del 2000, del 2006, donde había tanta competencia entre dos candidatos, que evidentemente tenía que salir una elección divididísima, ¿no? Sí, claro, porque además no hay que olvidar que en el caso del Congreso de la Unión se trata pues de 300 elecciones de diputados federales, 300 distritos divididos pues en todo el país, y también de 32 elecciones estatales de senadores. Consecuentemente es difícil ya que un solo partido concite la mayoría absoluta para los que serán pues 332 elecciones, a fuerza que en este gran número de elecciones que hay en el país, pues unos por uno y otro por otro, y al final de cuentas ninguno tiene la mayoría en el Congreso. Pero a mí me parece que es saludable que al final de cuentas, como sea, de todos modos que no haya una mayoría absoluta, porque obligan al gobierno a negociar, y cuando se negocia pues no siempre se impone lo que el gobierno quiere, ¿no? Sí, la verdad es que lo ideal sería que la gente votara por su diputado, o sea, por cada candidato de manera diferenciada, por supuesto, que conociera, que supiera qué es lo que está ofreciendo, porque hay candidatos que solo se cuelgan de los que tienen, por ejemplo, en este caso, los presidenciales. Muchos lo hicieron en el caso de Fox, tan es así que el PAN, cuando todavía estaban empatadas aquí en el Estado de México, elecciones locales confederales, ganó municipios que jamás se imaginó que iba a ganar. Obtuvo una victoria aplastante. En el 2006, bueno, el PRD también se colgó muchísimo de López Obrador, y bueno, en este último, pues Enrique Peña Nieto, también los priistas estaban ahí, ¿no? Y el caso del ahora presidente de la República, desde antes de que fuera candidato, cuando era gobernador, abogaba mucho porque se creara pues en el Congreso de la Unión una mayoría artificial, dándole lo que se llama cláusula de gobernabilidad, que existió un tiempo y se quitó, se dejó muy reducido el porcentaje de votos que le pueden dar de ventaja a un partido para que obtenga la mayoría, pero si logra el 40 y tantos %, que no era su caso. Pero yo creo que él esperaba que sí. Sí, él desde luego que sí, esperaba obtener la mayoría, pero aún sin mayoría no ha tenido problemas de gobernabilidad y de acuerdos en el país. Lo que se necesita es que alguien trabaje, escuche a los demás, atienda también sus planteamientos, los recoja, los incorpore a su plan de trabajo, y con eso no necesita tener mayoría absoluta para gobernar bien. Y ahora que también se puede gobernar mal así, ¿no? Sí, por supuesto, bueno, hay posibilidades por ambas partes, ¿no? Pero es bastante importante, la verdad, que la ciudadanía sí tomara conciencia de la importancia que tiene darle un voto pues así, parejo, tanto para presidente como para senador y para diputado, a un solo partido. La importancia que tienen las cámaras es que están muy desprestigiadas las figuras de diputado, de senador, pero la verdad es que tienen una gran relevancia, y lo vemos en temas como los gasolinazos. Son ellos quienes deciden si vamos a tener esos impuestos, si nos van a aumentar los impuestos ahora con la reforma fiscal, qué va a pasar con Pemex. Son ellos los que determinan todo, aunque lo proponga el Ejecutivo. Por eso hay que pensar muy bien a quién analizar los candidatos antes de votar. Sí, desde luego que el presidente de la República no tenga mayoría absoluta y menos calificada, entonces pues es positivo, porque él no puede hacer su santa voluntad como lo hacían antes. El PRI, precisamente, uno de sus grandes problemas y de los grandes los resultados negativos que ofreció al país, era que el presidente de la República era legislador, era juez, era todo, porque todo el mundo se plegaba a lo que decía él, precisamente porque tenía mayoría absoluta, hasta calificada, ¿no? Entonces, ahora que no la tiene, me parece que es positivo, contrariamente a lo que piensan o pensaba la ahora presidenta de la República, que eso era malo. Pero además es algo que apenas estamos viviendo, o sea, no somos un país que tengamos 20 y 30 años con un Congreso dividido. El Congreso se empezó a dividir quizá a partir del 88, ¿no? El que se abre un parteaguas, y no de manera tan importante como ya sucedió en el 2000, en el 2006, que sería ya cuando la Cámara está pues sin una fuerza mayoritaria. Entonces, esto es nuevo, es parte de la democracia, y la verdad creo que deberíamos aprender a vivir así, en lugar de estarnos quejando de que ya pasaron 2 sexenios en los que no hubo mayoría, hay que volver a buscarla. El PRI la
tenía y la quiso volver a recuperar. Si la ciudadanía no se la quiso dar, bueno, pues será por algo. Sí, el presidente de la República dejó de tener, el partido del presidente de la República dejó de tener mayoría absoluta en el Congreso en el 97, con la época de Zedillo. Pero además esto de que quieren mayoría absoluta artificial se deriva de los dos malos gobiernos que tuvo el país con Fox y con Calderón, porque todo el mundo atribuía a que eran malos porque tenía un Congreso dividido. Y yo nunca, aquí lo señalábamos siempre. Y se quejaba. Y se quejaban, y entonces como que arraigó cierta idea de que como el Congreso dividido no se puede trabajar bien y que boicotean y bloquean iniciativas. La verdad que no es cierto. Si hay acuerdos, si hay capacidad para negociar, para ceder y para también obtener el respaldo de los demás, se puede trabajar muy bien, hacer mucho con Congreso dividido. Digo, lo estamos viendo en estos momentos. Entonces no hay razón para culpar al Congreso dividido de que hay una gestión ineficaz del presidente de la República. Si lo hay, será por otras razones, no por eso. Sí, lo vive Estados Unidos también. Ahí está la reforma migratoria que no puede pasar porque hay un ala conservadora que no permite que Obama la apruebe. Si Obama tuviera mayoría, posiblemente podría sacar más cosas. Esa también ley para restringir armas, entre otras cuestiones. Y bueno, México no es la excepción. Es una democracia. No vivimos en una monarquía, no vivimos en otro régimen. Entonces es necesario sí que se busquen consensos, que lo está haciendo este gobierno con ese famoso pacto por México, aunque no todos estén de acuerdo con él. Sí, ahora lo que necesita es que su gabinete funcione bien, que trabaje bien, que tenga los idóneos en cada responsabilidad, y que si no falla y si no cumplen, pues que estén fallando, pues que los cambie por otros que sí funcionen, ¿no? Pues sería lo ideal, pero la verdad es que no siempre hay cambios porque sirvan o no sirvan, casi siempre son pues por cederle el espacio a otro o porque a este ya lo invitaron a algún otro cargo, ¿no? Sí, pero siempre el Congreso de la Unión o el Congreso local, el que sea, nunca le ata las manos a un presidente de la República o un gobernador para que sea eficaz, para que trabaje con honestidad, con transparencia y que rinda buenos resultados. Sí, no, pero bueno, es importante ver esto por este tipo de gobiernos compartidos. No lo decimos más bien porque pues la mayoría no la tienen exactamente en los congresos, y la importancia que tienen los congresos, que la verdad quizá eso se debería reivindicar y pensar que no solamente son los actores políticos que todo el mundo critica. Sí, claro, así ¿no? es. Que tienen un gran papel. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.